Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta mesa de actualización en el manejo terapéutico de la nefropatía IgA y muchas gracias por estar aquí con nosotros para debatir y aportar cada uno sus conocimientos para el tratamiento de esta enfermedad. Esta reunión lo organiza el grupo de glomerulopatía de la Sociedad Andaluza de Nefrología, la GLOSAN, que realmente está teniendo una actividad pues, muy, muy importante en el desarrollo de estas patologías. Esta mesa está patrocinada por AstraZeneca y Rubio y a ellos les quiero agradecer también su colaboración. Eh, Cuando uno lee las guías CADIGO de la nefropatía IgA, vemos que en aquellos pacientes que tienen una proteinuria mayor de 1 gramo, tras 3 meses de bloqueo del eje renina-angiotensina, la recomendación, aunque parezca mentira, es incluir a los pacientes en un ensayo clínico. Y realmente el objetivo de esta reunión es discutir, porque tenemos otras herramientas que podrían ser útiles en el tratamiento de la IgA. Hoy vamos a tratar 4 y aparte de esta yo creo que nos quedan otros 3 temas que podrían ser objetivos de otra reunión, que serían el sparsentan, el micofenolato y la budesonida. Pero realmente por motivos de tiempo aquí solo vamos a comentar estas 4 líneas. La mesa la va a iniciar el doctor Miguel Ángel Pérez Valdivia del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, analizando el sistema del complemento y su base como objetivo terapéutico en la nefropatía IgA. El segundo bloque lo presentará el doctor Carlos Narváez del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, analizando el bloqueo del cotransportador sodio-glucosa en el tratamiento de la nefropatía IgA. El tercer tema lo va a defender la doctora Cristina Andrade del Hospital Virgen del Rocío del Sevilla y va a evaluar el papel pronóstico de los esteroides en la nefropatía IgA. Y como último ponente, la doctora María del Mar Castilla del Hospital Costa del Sol de Marbella nos va a convencer del papel que tienen los antipalúdicos en el tratamiento de la nefropatía IgA. La discusión la haremos al final de la presentación de los 4 bloques. Os animo a todos los que os hayáis conectado a que vayáis haciendo vuestras preguntas ya, conforme vayan presentando los ponentes los temas. Y por favor, al final de la discusión, os agradeceríamos mucho que respondierais brevemente a son 2 o 3 preguntas que le dan mucho valor a estas presentaciones. Así, sin demorarme más tiempo, el doctor Miguel Ángel Pérez Valdivia comienza con su tema, el sistema del complemento en la nefropatía IgA. Bueno, pues nada, lo primero, agradecer la invitación y también, bueno, me sumo a la felicitación que ha hecho Mario sobre la iniciativa de GLOSAN, que verdaderamente creo que es muy importante que podamos, bueno, reunirnos periódicamente y hablar de enfermedades glomerulares, ¿no? Que es lo que nos gusta y seguro que esto tiene después trascendencia sobre los pacientes. También agradecer a los patrocinadores, a AstraZeneca y a Rubio, por supuesto. Vale, muy bien. Bueno, aunque parezca mentira, para hablar de complemento, que es mi tema, hay que empezar por epidemiología, porque, como decía, las diferencias que todos sabemos, que hemos estudiado clásicamente en la epidemiología de esta enfermedad, pues pueden estar relacionadas con distintas mutaciones en genes del complemento, ¿no? Todos sabemos que en Europa la prevalencia es relativamente baja y tenemos una prevalencia muy alta en países asiáticos. Bueno, pues detrás de estas diferencias geográficas, lo veremos un poquito más adelante, está el complemento. Esto acaba de salir hace muy poco, probablemente lo hayáis visto, que es bueno, un estudio de la ERA, donde habla bueno, la incidencia y prevalencia que tenemos en nefropatía IgA en Europa. Y como podéis ver, en concreto en España, es casi la mitad la incidencia que tenemos, que es de 0,34 por 100.000, respecto a la incidencia europea, que es de 0,76. Bien, pues, ¿qué es exactamente una nefropatía IgA? Porque a todos nos puede haber pasado de, por ejemplo, tener un trasplante, un paciente con una enfermedad renal por poliquistosis y haberse trasplantado y hacerse una biopsia al 7º día y descubrir que hay depósitos de IgA. ¿Es esto una IgA? Bueno,
Hay un estudio muy clásico, ya antiguo, de familiares sanos de pacientes con nefropatía IgA en los que se veía que tenían elevación de inmunocomplejos, deficiente en galactosa, tenían depósitos de IgA, pero no tenían daño renal. Esto es, los inmunocomplejos o tener depósito de IgA mesangial no basta para desarrollar para que progrese la enfermedad. Necesitamos activación del complemento. Últimamente está de moda clasificar determinadas enfermedades glomerulares en subgrupos, ¿no? En clúster. En la focal se ha hecho bastante, pero bien, la focal es un fondo de saco muy amplio, aunque la nefropatía IgA también, porque los pacientes evolucionan de una manera completamente distinta, ¿no? Entonces, este es un trabajo que se ha hecho en 68 pacientes con nefropatía IgA y 18 controles sanos, que eran piezas de nefrectomía por tumor. Y bueno, se ha hecho microdisección y se ha hecho transcriptómica, ¿no? Entonces se divide a los pacientes en grupos según la activación de complemento que tenga y se establecen 3 grupos diferenciados. En 2 de ellos, los que sí se ven que hay proteínas, expresión de proteínas relacionadas con genes del complemento, curiosamente estos 2 grupos, el grupo 1 y el grupo 3, son los que tienen una alteración de funciones muy mitocondriales, glucolisis, oxidación de ácidos grasos, etc. Y los grupos, la subdivisión de grupos que en los que activan el complemento, también tienen mayor expresión proteica relacionada con la fibrosis intersticial, ¿no? Son los pacientes que van a ir peor. Esto no lo voy a explicar porque lo conocéis de sobra, pero sí quiero dar una pincelada de la vía de las lectinas, que es especialmente importante en esta enfermedad. Sabéis que la vía de las lectinas se inicia por la unión de determinadas moléculas, de patrones de reconocimiento molecular sobre superficies de patógenos o sobre superficies celulares dañadas. ¿Cuáles son estos patrones de reconocimiento molecular? Pues, bueno, la lectina de unión a la manosa, que es muy clásica, pero hay más, ¿no? La ficolina, colectina 11, que es muy importante, etcétera. Estos patrones de reconocimiento molecular, digamos, no viajan solos, sino que están acompañados, viajan en dímeros con una serie de proteasas que son fundamentales para su activación y para hacer la escisión que va a llevar a la realización de las convertasas, ¿no? Estas proteasas, pues bueno, tenemos la 1 y la 2, pero hay una muy importante que es la A3, muy importante para lo que nos toca hoy, ¿no? Porque la A3, la proteasa 3 es un puente de unión entre la vía de las lectinas y la vía alternativa, ya que es capaz de escindir el factor D, que es muy importante para que el factor B pueda formar parte de la convertasa de la vía alternativa. Después incidiremos un poquito más sobre esto. ¿Evidencias de activación de complementos? Bueno, pues tenemos muchas. Tenemos un trabajo clásico de nuestro moderador, de Mario Espinosa, en la que bueno, se estudió el depósito de C4D sobre la progresión de la enfermedad renal. Podemos tener C4D casi en un 40% de los pacientes. Sin C1Q y acompañado de C3, esto pues indica activación de la vía de las leptinas, pero podemos tener C3 también sin acompañarse de vía clásica, de marcadores de vía clásica o vía de las leptinas. En un 50% de los pacientes en este grupo sería la vía alternativa el iniciador de la enfermedad, ¿no? Siguiendo con evidencias de activación, bueno, pues a nivel de tejido, pues hemos dicho que tenemos el depósito de inmunocomplejo, depósito de C4D. En muy pocos casos, aunque hay algún estudio que indica que puede ser más frecuente de lo que no pensamos, podemos tener C1Q, activación de vía clásica, estudios que hacen microdisección y espectrometría de masa, pero podemos tener perfectamente por inmunohistoquímica marcadores de vía alternativa, como properdina o factor B, ¿no? que forman parte de la convertasa de la vía alternativa. O podemos tener lectinas de unión a la manosa o la serin-proteasa asociadas a la manosa, de vía de las lectinas, o complejo de ataque de membrana, ¿no? Vía terminal. En sangre, ¿qué puedo tener en sangre? Pues en sangre puedo tener desbalance entre proteínas relacionadas con factor H, que ahora lo veremos, son desreguladoras del complemento. Puedo tener elevadas determinadas proteasas, como la 3, que hemos comentado antes, y la FHR5. Y puedo tener delecciones genéticas, ¿no? Pues la delección genética de CFHR1-3 se asocian a buen pronóstico y es lo que he comentado previamente, que puede explicar las diferencias geográficas de esta enfermedad. ¿Y se activa solo el complemento en el mesangio? Pues no, yo puedo tener elevación en plasma de C5A, puedo tener elevación de fragmentos del factor B y todo esto se relaciona con proteinuria y evolución a enfermedad renal terminal.
El ratio de galactosa deficiente en IgA y C3, pues también se ha visto asociación con la progresión de la enfermedad renal y de manera independiente a los hallazgos histológicos. Incluso nos puede servir para diagnosticar la enfermedad sin ni siquiera hacer biopsia, ¿no? Según dice este trabajo, especialmente en los pacientes que tienen proteinuria por debajo de 1 gramo. En cuanto a la vía alternativa, bueno, pues si yo tengo un depósito de C3 sin C4d o C1q, sugiere que la vía alternativa es la que ha iniciado el proceso, ¿no? Puedo tener también, como hemos comentado, depósitos de properdina o de factor B. La vía alternativa puede activarse directamente, y esto se ha visto en estudios in vitro, directamente en el inmunocomplejo, aunque no está claro muy bien cuál es el mecanismo. Y en la IgA existe un desbalance entre proteínas reguladoras, la principal proteína reguladora del complemento es el factor H, y proteínas que pueden desregular el complemento, como son las relacionadas con factor H, la FHR. Este es un trabajo muy reciente, creo que tiene un mes, y lo que comprueba, lo que ve son marcadores de vía alternativa. En concreto, el factor B mayúscula, B minúscula, ¿no? Una fracción del factor B. Y lo que comprueban es que hay correlación con los niveles de factor B con lesiones crónicas, lesiones vasculares y lesiones tubulares al diagnóstico. Los pacientes que tienen en sangre mayores niveles de factor B tienen una peor supervivencia, y especulan los autores que puede haber una mayor activación de la vía alternativa en el endotelio de estos pacientes, en el endotelio a nivel renal. Bueno, estamos comentando, todos sabéis, y en el síndrome hemolítico urémico, bueno, pues está muy estudiado el papel regulador del factor H de la vía alternativa del complemento, ¿no? A través del extremo N-terminal sobre regulación en sangre, en fase fluida, y a través del extremo C-terminal en fase sólida. El gen del factor H está en el cromosoma 1 y justo pegado a él hay un agrupamiento génico donde se encuentran los 5 genes de las proteínas relacionadas con factor H, ¿no? Los CFHR. Tienen regiones intrónicas y exónicas muy similares, ¿no? Esto lo que hablan es de una historia evolutiva compartida, en lo que ha habido distintos eventos de duplicación génica. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, porque las FHR que tienen en algunos dominios, en algunos de los Short Consensus Reports que se llaman, son prácticamente idénticas a factor H, entonces compiten con él. Y esta competencia puede hacer que el factor H no sea capaz de regular la activación de complemento de C3b, que es una opsonina a nivel de la superficie celular. Aunque bueno, es un tema realmente polémico, porque no se puede descartar que del todo puedan tener cierta actividad reguladora del complemento. Esto es una revisión que ha salido en nefrología el año pasado de Irene Gómez Delgado, que es muy interesante, francamente la recomiendo. Este trabajo, que es un trabajo británico, y el siguiente, que es un trabajo de una corte española, creo que salieron prácticamente a la vez y en la misma revista, en Kidney International. Este trabajo, bueno, lo que ven es los niveles de FHR1 según progrese o no progrese la nefropatía IgA. Es una corte importante porque eran creo que 180 pacientes con nefropatía IgA en progresión y 90 IgA que no progresaba. Pues en los que progresan hay niveles más elevados de FHR1 y el cociente FHR1, o sea, disregulación respecto a FH, regulación, está mucho más elevado. Los pacientes que se trasplantaban, pues disminuía lógicamente el FHR1, y en cuanto al 5, al FHR5, que se ha estudiado y también se ha estudiado en glomerulopatía C3, salía significativo en los que progresan respecto a los que no progresan, solo en los tratados con inmunosupresión. El siguiente trabajo es una corte española, no sé, a lo mejor alguno, creo que Mario, ¿no? Habéis participado en este trabajo. Eran unos 100 pacientes con nefropatía IgA, después había 46 pacientes con poliquistosis y 76 controles sanos, creo recordar. Bien, en los pacientes con nefropatía IgA, de nuevo, en los que progresaban, había elevación de FHR1 y elevación del cociente de FHR1 respecto a factor H. Y también, curiosamente, en los pacientes con poliquistosis se alteraba también este cociente y estos niveles. Aunque, bueno, lo justificaban los autores por un menor filtrado glomerular de estos pacientes y, bueno, por unas determinadas alteraciones genéticas, en concreto la de lección CCHR1 y R3, que son protectores en nefropatía IgA, pero son indiferentes en poliquistosis. A mí lo más curioso de este trabajo es que en la cohorte de 100 pacientes con nefropatía IgA se encontraron 5 casos con mutaciones en factor H y en factor I.
como si fuera un síndrome hemolítico urémico, ¿no? O sea, una evidencia más de regulación de vía alternativa en estos pacientes. En el estudio multivariante, tanto el filtrado inicial, lógicamente, como los niveles de FHR1 se asociaban a progresión de la enfermedad. Y esto es lo que os comentaba, ¿no? Las deleciones de genes que codifican FHR3 y IR1 se asocian a protección de la nefropatía IgA, y esto puede explicar las variaciones geográficas que tienen. En concreto, en nuestros medios tendríamos más deleciones de este tipo y estaríamos más protegidos, ¿no? Reducen el riesgo en un 26% en heterocigosis y en un 45% en homocigosis. Cuando hagáis una biopsia y el patólogo os diga que tenéis una nefropatía IgA, es importante saber qué antisuero está utilizando para C3, está utilizando el patólogo. ¿Por qué? Porque nos indica en qué momento está activado el complemento. Por ejemplo, si lo que se está midiendo es la fracción C3C, lo que indica que en concreto la activación del complemento ha ocurrido en las últimas 24 horas. Si se mide por contra C3DG, quiere decir que la activación del complemento ha ocurrido en las últimas semanas, ¿no? Y, por ejemplo, si medís complejo de ataque membrana, C5b9, la activación del complemento pudo ocurrir en los últimos meses. Es un marcador que es positivo en los últimos meses. Entonces, si yo quiero saber si tengo una activación en proceso activa, valga la redundancia, en ese momento, debo tener positivo C3C y C3DG. Se puede hacer, yo creo que esto es a nivel de investigación inmunohistoquímica para FHR5, que se correlaciona con las fracciones de C3 y se correlaciona también con complejos de ataque de membrana y con proliferación endocapilar. En cuanto a la vía de las lectinas, vuelvo a recordar la correlación que hay con la proteasa de la lectina de unión a la manosa, en concreto la 3, como molécula que es capaz de escindir factor D y activar vía alternativa, este puente de unión que tengo entre vía lectina y vía alternativa. Puedo tener depósitos en el riñón de lectina de unión a la manosa, de serin proteasas asociada a la manosa, C4D, C4 binding protein. En este artículo en concreto se comenta que uno de los motivos por los que la vía clásica puede estar menos activada en esta enfermedad es que la IgG, que forma parte de los inmunocomplejos del tipo 2, sabéis que IgG2 y IgG4 son las que menos activan complemento por la vía clásica. Y bueno, puede ser esto una relación. Los niveles urinarios de lectina de unión amanosa y C4D se correlacionan con las semilunas y la progresión a enfermedad renal. Y después hay lo que se llama una paradoja de la manosa, de lectina de unión a la manosa y la progresión. ¿Por qué? Porque tiene una forma en U, o sea, niveles muy altos de lectina de unión a la manosa se asocian a progresión a enfermedad renal terminal, cosa que es lógico, y sin embargo niveles muy bajos también, cosa que puede parecer contraintuitivo. Pero especulan los autores que los pacientes que tienen un déficit de lectina de unión a la manosa van a tener mayor recurrencia, mayor posibilidad de infecciones, con lo cual mayor elevación de niveles de IgA. Hablando de las infecciones, también se sabe que episodios repetidos de infección van a aumentar los niveles de FHR1. Como comentaba previamente, es una proteína desreguladora del complemento. Y una cosa que debe de estudiarse más es que tampoco hay una correlación exacta entre la manosa que yo tengo circulante, la lectina de unión a la manosa circulante, y los depósitos que tengo en el riñón. Un aspecto muy interesante y que todos habréis tenido alguna vez es la relación entre IgA y microangiopatía trombótica. No es infrecuente encontrar datos de microangiopatía trombótica en un paciente con nefropatía IgA en la biopsia, o pacientes con nefropatía IgA con una evolución muy rápida de enfermedad renal terminal, con a lo mejor una anemia desproporcionada para el grado de enfermedad renal que tienen, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Pues bueno, la serin proteasa 2 escinde el factor 12 a 12 activado, iniciando la vía de la coagulación por vía intrínseca. También activa el paso de protrombina a trombina, con lo cual pues, promueve la formación de fibrinógeno y trombos. Una molécula de la vía de la lectina interesante es la colectina 11. La colectina 11 se une a superficies dañadas endoteliales
activa a serin proteasa 2 y lleva pues, a inflamación y a daño tubular. También in vitro se ha visto que esta proteína promueve la migración leucocitaria y estimula a los fibroblastos del riñón. Por otro lado, los inmunocomplejos deficientes en galactosa estimulan a la célula mesangial para producir colectina 11 e iniciar la activación del complemento por vía de las lectinas. Muy bien, y ya hablando de tratamiento, bueno, pues esto es el portfolio actual que tenemos de bloqueo del complemento en nefropatía IgA, que es bastante amplio. Tenemos bloqueo de la vía de las lectinas a través de narsoplimab, que es un inhibidor de la serin proteasa 2. Puedo tener bloqueo de factor B con iptacopan, que probablemente hayáis participado en el ensayo APPLAUSE, con otro tipo de moléculas que están ahora mismo en investigación, que son antifactor B. Puedo tener antifactor D, que funciona junto al factor B, formando convertasa de la vía alternativa. Nosotros en concreto estamos participando en un ensayo de Alexion, la molécula se llama 2050. Inhibición directa de C3 a través de pegcetacoplan. Inhibición de C5 con ravulizumab. Hay un ensayo que es el Santuari, que también probablemente hayáis participado, se va a presentar ahora en la Kidney Week y bueno, los resultados parecen ser muy positivos. O inhibición de C5a con avacopan. Cendisiran. Cendisiran es un anti-C5 que se administra subcutáneo de manera mensual. Es un RNA de interferencia que lo que hace es disminuir la producción hepática de C5. En este ensayo en fase 2, pues los resultados son buenos porque bueno, se consiguió en toda la cohorte una reducción de proteinuria de un 37% y un 31,8% de todos los pacientes consiguieron una reducción de proteinuria superior al 50% respecto a los valores basales. Miguel Ángel lleva 20 minutos, perdona. Me he quedado 2 minutos como mucho, 2 minutos, 3 minutos, no más. Narsoplimab es un inhibidor de la MASP2, de la serin proteasa 2. Muy pocos pacientes en el estudio, en concreto en el primer estudio 4 pacientes se consiguió una reducción de proteinuria del 70%, y en el segundo estudio, que se comparaba con placebo, en la fase inicial hasta 18 semanas no se vio mejoría, pero sí en el estudio de extensión, sin efectos adversos destacables, y en concreto hay que destacar que es un fármaco que no necesita vacunaciones. Salió una nota de prensa de Novartis, ¿no? Comentando el resultado del fase 3 del ensayo APPLAUSE con iptacopan, que es un inhibidor del factor B, con lo cual no voy a tener convertasa de vía alternativa, ni anafilotoxina, opsonina o formación de la C5 convertasa por esta misma vía. Los ensayos del fase 2 pues, nos dicen que a 90 días la reducción de proteinuria fue de un 23%, con una tendencia a la estabilización del filtrado glomerular, sin muertes y sin eventos secundarios así destacables. Y ya, bueno, pues termino pues, diciendo que ahora mismo, lo comentaba Mario al inicio, o sea, tratamiento causal para esta enfermedad no tenemos, pero sí sabemos que la activación del complemento juega un papel fundamental. En breve vamos a tener disponible pues, un arsenal grande de inhibición del complemento para esta enfermedad. Es importante saber cómo medir. Probablemente las herramientas que tengamos en la actualidad son cortas, pero tengo que medir distintas fracciones del C3. Puedo ver si tengo manosa en el tejido, por supuesto C4D o FHR5, eso en tejido. En suero, en orina, puedo ver las proteínas relacionadas con factor H. También ver si tengo una excreción elevada de manosa. El futuro pues será, pues tendré que ver qué parte del complemento tengo activada, y cada paciente requerirá a lo mejor un inhibidor en concreto, por lo cual tengo que hacer una adecuada valoración de qué vía tengo activada, y no es descartable que a lo mejor pueda utilizar más de un inhibidor del complemento, ¿no? para esta enfermedad. Pues muy bien, muchas gracias. Doy paso se me había olvidado, a Carlos Narváez, que hablará del bloqueo del cotransportador sodio-glucosa en esta enfermedad. Perfecto. Muy bien, Miguel Ángel. Muchas gracias por la tan excelente presentación que nos has dado acerca del complemento y el potencial terapéutico que se viene para esta enfermedad. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de
cómo está transformando el día a día de nuestros pacientes, sobre todo con IgA, el uso de un nuevo grupo de fármacos que prácticamente se están empleando para muchas cosas y que se ha convertido en un aliado para nosotros los nefrólogos. Antes que nada, bueno, saber que la nefropatía IgA es una enfermedad glomerular caracterizada por el depósito de IgA en el mesangio con morfología granular asociada a proliferación celular y matriz mesangial, clínicamente caracterizada por la presencia de hematuria microscópica asociando o no proteinuria. Hay que recordar que es la nefropatía más frecuente en varones entre la segunda y tercera década de la vida, lo que la hace también pues, ser la glomerulonefritis primaria más común en todo el mundo, con una tasa de prevalencia bastante elevada y que varía en función de las diferentes regiones geográficas, estando en España alrededor de un 15%. Tiene un curso lento y progresivo, pero casi alrededor del 25-30% de los pacientes desarrolla enfermedad renal crónica al cabo de 20-30 años desde el inicio de la enfermedad. Y lo más lamentable es que hasta un 15% de los pacientes tienen enfermedad renal crónica estadio 3B o más al momento del diagnóstico, donde ya casi es un poco tarde pues actuar. Aparte, bueno, con respecto a la prevalencia de la glomerulonefritis mesangial IgA, es la más frecuente de toda la patología renal biopsiada, con casi un 15% de todas las muestras, y sobre todo en el grupo de edad entre los 15 y 65 años, donde hay una gran diferencia en cuanto a su prevalencia. En cuanto a la patogénesis, tiene diferentes mecanismos de lesión. Ya nos ha explicado Miguel Ángel más o menos cómo es la vía del complemento y cómo hace todo su potencial efecto a nivel glomerular, pero bueno, cuando se genera de forma anormal la producción de IgA, sobre todo de la subclase específica IgA1 polimérica, debido a una deficiencia en su glicosilación en la región bisagra de la molécula, se produce una deficiencia en galactosa y que ésta puede llegar al mesangio de diferentes maneras. Esta inmunoglobulina A1 deficiente en galactosa es más susceptible a la formación de complejos inmunes circulantes con formación de anticuerpos específicos de glicanos, lo que desencadena una respuesta inflamatoria por la activación de células mesangiales, las cuales activan diversas células proinflamatorias y generan mayor liberación de citoquinas, proliferación celular y daño glomerular. También puede pasar, sin formar complejos, esta IgA1 a través de fenestras capilares glomerulares y el daño glomerular resultante puede manifestarse pues, clásicamente como hematuria, proteinuria y eventualmente deterioro de la función renal. Todo este daño se puede medir mediante el MES y bueno, esto básicamente nos sirve como una herramienta que va a permitir una mejor estratificación en cuanto al riesgo, podría ayudarnos incluso a guiar algunas decisiones en cuanto al tratamiento e incluso el uso de terapias inmunosupresoras u otras estrategias de manejo. Pero si nos centramos en las características patogénicas comunes en casi todas las glomerulopatías, tenemos claro que en la nefropatía IgA vamos a encontrar como denominador común la lesión y la pérdida de los podocitos, por consiguiente la proteinuria, y además vamos a encontrar inflamación glomerular que como resultado va a destacar la hematuria, todo ello de forma sostenida y continua en el tiempo, conduce a la pérdida de nefronas y a continuación hiperfiltración con mayor incremento de la presión intraglomerular y por ende mayor proteinuria. Esto genera a la larga mayor daño a la célula tubular proximal y que sumado a toda la cascada inflamatoria acompañante terminará desencadenando en fibrosis y atrofia tubular. Esta fibrosis y atrofia tubular pues, llevará o favorecerá la disminución de diversas funciones renales, como por ejemplo la disminución de la producción de eritropoyetina. Aparte, la hiperfiltración resultante también contribuye a mayor sobrecarga de la célula tubular proximal y se convierte en un círculo vicioso pues, en el que el riñón termina afectándose. En cuanto a las estrategias terapéuticas y que ya se presentó en las últimas guías que digo, que estamos esperando que se actualice ahora en el 2023, lo que ya se comentó al inicio por Mario, hay un consenso en que tenemos que intentar mantener la proteinuria en estos pacientes diagnosticados de IgA por debajo de 1 gramo, incluso
hay que ser un poco más cauteloso, evitando que esa proteinuria no alcance ni siquiera más de 0,5 gramos, y todo esto inicialmente a base de medidas en cuanto a la optimización de tratamiento, en cuanto a un control riguroso de la tensión arterial, utilizar las dosis adecuadas o las máximas dosis adecuadas y que pueda tolerar el paciente de IECAS o ARA2, modificar el estilo de vida. En esto hacen especial énfasis en la restricción de la sal y mejorar todos los factores de riesgo cardiovascular con miras a intentar mejorar el pronóstico y la evolución de la enfermedad. Si estas medidas no se optimizan y no conseguimos una reducción de la proteinuria, pues entonces sí es necesario incluir al paciente en algún ensayo clínico, como pues, los que se han mencionado y donde hay numerosos fármacos que podemos utilizar para intentar mejorar o disminuir esa lesión renal. Fármacos sobre efectos a nivel del sistema inmune intestinal, como la budesonida, el trasplante de microbiota, inhibidores del complemento, como ya mencionó Miguel Ángel, moduladores no inmunes, como el Spansertan o la bardosolona. En fin, tenemos un arsenal terapéutico que puede todavía ofrecer algún tipo de beneficio a estos pacientes. Si no encontramos la posibilidad de incluir al paciente en ensayo clínico y este presenta menos de 30 mililitros minuto de aclaramiento, pues tenemos que intentar garantizar todas las medidas de soporte, pero ya prácticamente aquí en este ramo pues vamos un poco tarde y quizás no podamos ofrecer todas las mejorías que quisiéramos, ¿no? Si por el contrario el paciente todavía tiene un aclaramiento mantenido por encima de 30, tenemos que valorar riesgo-beneficio en función de cada paciente, individualizando si es o no subsidiario el uso de glucocorticoides. Y bueno, en fin, el tratamiento básicamente se basa en hacer unas medidas no inmunosupresoras, donde ya comenté que es muy importante el control hipertensivo, el bloqueo de la L-angiotensina, la restricción de la sal, en algunos pacientes, sobre todo la población japonesa, la amigdalectomía y los ácidos omega 3 con miras a disminuir el deterioro de función renal. Y en aquellos pacientes donde no hay un control adecuado y queremos tener una respuesta, un tratamiento más dirigido a esos mecanismos patogénicos, o aquellos pacientes con mucha proteinuria, pues es donde debemos individualizar el uso de inmunosupresores. Y bueno, y ahora entrando en materia, aquí donde juega un papel fundamental los ISGLT2, son fármacos nefroprotectores que además, como efecto adicional, pueden contribuir a tratar la hiperuricemia de los pacientes, y recordar que estos fármacos actúan sobre la célula tubular proximal. Seguramente la que más sufre de todas estas alteraciones que se producen a nivel tubular, porque hay mayor absorción de proteinuria, porque hay mayor sobrecarga de hierro por la hematuria que se produce. Todo esto genera una secreción de mediadores de inflamación que terminan afectando al resto del túbulo y a la nefrona. Y es aquí donde nos preguntamos, entonces, ¿qué efectos, cuáles serían los mecanismos que generan tanto beneficio en la nefrona este grupo de fármacos? Normalmente lo asociamos o lo que más conocemos de ello es que tiene un efecto glucosúrico y esto tiene o no alguna relación con la nefropatía IgA. Pues bueno, vamos a explicar un poco si realmente ese efecto genera algún grado de protección al riñón, y esto lo podemos explicar directamente conociendo la fisiopatología bueno, la farmacodinámica de estos fármacos y cómo pueden favorecer esa protección renal de la que estamos escuchando, ¿no? Entendemos que la hiperfiltración que se produce en todos estos pacientes produce una serie de cambios hemodinámicos propiciados por el aumento de la concentración de glucosa, que como todos ya sabemos absorbe en el túbulo contorneado proximal gracias a los receptores SGLT2, y que a su vez también cotransportan sodio, lo que favorece mayor cantidad de absorción de sodio a ese nivel y menor concentración de sodio en el túbulo contorneado distal. Esto es sensado por la mácula densa, condicionando una disminución en el feedback túbulo-glomerular con activación directa del eje renina-angiotensina, provocando vasodilatación de la arteriola aferente y constricción de la eferente, logrando así un aumento de la presión intraglomerular con el resultante desarrollo de hiperfiltración. Esto a la larga se expresa en que ese estado mantenido de hiperfiltración, ese continuo estímulo de todas esas moléculas como la proteinuria,
la transferrina y diferentes citoquinas actúan directamente inflamando la célula, el túbulo contorneado proximal, y a su vez, si se mantiene de forma sostenida en el tiempo, induce a la larga mayor riesgo de fibrosis y atrofia tubular, mayor riesgo de esclerosis y por ende pues deterioro renal, ¿vale? Y es aquí donde estos fármacos juegan un papel fundamental en evitar esta serie de consecuencias devastadoras para la célula proximal tubular, y que en sí el mecanismo por el que estos fármacos logran mejorar ese daño, esa agresión al túbulo, se consigue gracias al bloqueo de esos receptores SGLT2, que a su vez logran que no se reabsorba grandes cantidades de glucosa, grandes cantidades de sodio, que a la larga inducen mayor estrés oxidativo, mayor riesgo de fibrosis por ese gasto de energía continuo. Esto favorece que se restablezca el feedback tubuloglomerular y disminuye así pues, la vasodilatación aferente y la hiperfiltración resultante, ¿no? Con esta menor lesión sobre los podocitos, contribuiremos también a la disminución de la albuminuria, y por ende este tipo de fármacos van a proteger a la célula tubular proximal del exceso de trabajo, inducido por la mayor cantidad absoluta de glucosa que se filtra cuando hay hiperfiltración en una persona normoglucémica, logrando así la preservación de los podocitos. Y bueno, entonces tenemos que al utilizar los inhibidores SGLT2 vamos a lograr disminuir la hiperfiltración, aliviando la lesión sobre los podocitos, logrando así disminución de la albuminuria, protegiendo a las células del túbulo contorneado proximal de ese sobreesfuerzo, lo que se va a traducir en menor riesgo de progresión de enfermedad renal, menor fibrosis y atrofia tubular, y por tanto nos van a aportar nefroprotección en nuestros pacientes. Y es aquí donde han aparecido una serie de estudios en relación con todo este tipo de avances en estas moléculas, y que hoy por hoy quizás no se habían hecho tantos estudios en la nefropatía IgA con ISGLT2, y que actualmente estamos contando con más datos y pruebas sobre el uso de estos fármacos para tratar la nefropatía IgA que con cualquier otro tratamiento disponible hasta la fecha. En este caso, el ensayo DAPA-CKD, que incluyó a 270 pacientes, y el EMPA-Kidney con 821 pacientes, nos han revelado muchas ventajas y muchos beneficios que ahora vamos a describir, ¿no? Y con respecto al DAPA-CKD, este estudio se hizo en una población general de 4.300 pacientes, donde las causas más comunes de enfermedad renal crónica en principio fueron la nefropatía diabética con un 58%, seguida la nefropatía isquémica y en un 16% la glomerulonefritis crónica. Y en aquellos pacientes con diabetes mellitus, la primera causa, por supuesto, la nefropatía diabética, y en un 3,3% la nefropatía glomerular, donde la nefropatía IgA era la principal causa. Y en los pacientes analizados sin diabetes, un 42,8% presentaban glomerulonefritis crónica, siendo el 16% de los casos pacientes con nefropatía IgA. Carlos, han pasado 20 minutos. Vale, vamos rápido. Bueno, y se me escucha bien. Bueno, ¿qué conclusiones saca este estudio? Que se presenta un análisis detallado sobre el uso sobre un subgrupo de pacientes con nefropatía IgA que ya recibían tratamiento con bloqueadores del sistema renina-angiotensina aldosterona, a los que se les sumó DAPA en lugar de placebo. Se evaluó el efecto de la dapaglifosina frente al placebo en pacientes con enfermedad renal crónica secundaria a nefropatía IgA. Estos son las características de los pacientes. Aquí a destacar que la gran mayoría de los pacientes tenían un filtrado de 44 mililitros, tenían un rango de proteinuria de más o menos 800-900 miligramos, y lo que resalta en este estudio, al comparar resultados con placebo, se encontró que el grupo de pacientes con dapaglifosina presentó una reducción de más del 70% en el riesgo de avanzar en insuficiencia renal terminal, una disminución de muerte cardiovascular en un 70% y una disminución sostenida
de más del 50% del filtrado glomerular. Esta eficiencia es destacable y aún hasta la fecha no ha sido replicada por otros tratamientos. Al comparar también estos resultados, nos muestra que en los pacientes con nefropatía biopsiada IgA se obtuvieron más o menos también los mismos resultados, con una reducción del 72 y 77% respectivamente, en el riesgo de presentar deterioro de función renal, progresión de enfermedad renal a etapa terminal y muerte por causa renal o cardiovascular. Esta gráfica sugiere que ambos grupos experimentan una disminución de filtrado con el tiempo, pero en el grupo tratado con dapaglifosina parece tener una tasa de disminución mucho más lenta en las etapas crónicas en comparación con el grupo placebo. Esto podría indicar un efecto protector de la dapaglifosina en cuanto a la función renal de los pacientes con IgA. Y bueno, la dapaglifosina redujo el cociente albumina-creatinina en un 26% en comparación con el grupo placebo, siendo los resultados estadísticamente significativos. También logró un control adecuado de la presión arterial sistólica, de la presión arterial diastólica. No hubieron prácticamente eventos adversos que lograran discontinuar con la medicación, y sí se describieron muchos más eventos adversos serios en el grupo placebo. Con respecto al EMPA-KIDNEY, este es un estudio que abarcó muchos más pacientes, 821 pacientes con glomerulonefritis IgA, donde los resultados prácticamente fueron muy favorables, igual que los presentados por el DAPA-CKD. Aquí la única diferencia es que ellos sí ampliaron el pacientes con mayor grado de aclaramiento entre 45 y 90, con más de 200 miligramos de proteinuria, y pacientes con aclaramiento entre 20 y 45, con o sin proteinuria. La progresión de la enfermedad se definió como evolución de enfermedad renal terminal, disminución sostenida del filtrado glomerular menos de 10 mililitros, disminución sostenida de la tasa de filtrado glomerular por más del 40%, y muerte por causas renales, encontrando que hasta un 28% de los pacientes presentaron una disminución en la progresión de la enfermedad renal o muerte cardiovascular cuando se comparó con placebo. Y aquí se ve que en todos los subgrupos analizados, en la gran mayoría hubo una mejoría significativa en cuanto a la utilidad de la empaglifosina cuando se comparó con placebo en la disminución de progresión, en la mejoría de la evolución de la enfermedad renal. Y ya por último, este último estudio publicado recientemente por un grupo español, se evalúa todos los pacientes que presentaban glomerulopatía con biopsia o enfermedad renal autoinmune con afectación glomerular con proteinuria persistente más de 1 gramo día, y que ya de base tenían inhibidores selectivos del eje renina-angiotensina. Más o menos los resultados fueron muy similares. Las características de los pacientes fueron quizá un poquito menos parecidas al DAPA-CKD. Aquí los pacientes tenían mayor grado de proteinuria, pero bueno, en general los resultados en cuanto a la proteinuria a los 3, a los 6, a los 9 meses fue bastante significativa, con una reducción del 35 al 48% en casi toda la glomerulonefritis, incluyendo pues la mesangial IgA, y que esto pues también se relacionó rotundamente con una mejoría en cuanto a tener un nivel de albúmina sérica superior a 3,5 gramos, que se asociaba a predictor positivo de una reducción significativa en la proteinuria, y que este efecto es ligeramente más pronunciado en aquellos con un índice de masa corporal inferior a 30. Y bueno, esta evidencia es tan sólida que ha colocado los ISGLT2 en el primer escalón del tratamiento de la enfermedad renal diabética, los ha introducido en nuestras guías, y en la guía de insuficiencia cardíaca los ha colocado también en el primer escalón del tratamiento, y en la guía de enfermedad renal crónica ya nos dice que la dapaglifosina es un fármaco que llegó para quedarse y que debe ser empleado en todos los pacientes con enfermedad renal crónica, en lo que esté indicado, con mira a reducir esa progresión de la enfermedad renal. Y bueno, esto es todo lo que quería comentar. Tenemos un grupo de fármacos muy eficaz, muy efectivo. Quizás no va a ser la solución definitiva para el problema de nuestros pacientes, pero sí va a ser un importante aliado para la nefroprotección de los mismos, de cara a evitar progresión de daño renal. Pues muchas gracias. Ahora vamos a continuar con la doctora Cristina Andrades, y nos va a presentar la evaluación del papel pronóstico de los esteroides en la nefropatía IgA. Buenas tardes a todos. Agradeceros la invitación
para empezar, y también a los patrocinadores AstraZeneca y a Rubio. Como ha dicho Carlos, yo voy a hablar de la evaluación del papel pronóstico de los esteroides en la nefropatía IgA. Voy a comenzar con una muy breve introducción, posteriormente ya nos meteremos en materia y veremos todos los ensayos clínicos que hay acerca del uso de esteroides en esta enfermedad. Posteriormente os presentaré un estudio que es discutir un poco acerca de qué pensamos, cuál es el futuro de los esteroides en la nefropatía IgA. Pues bueno, decir, como ya todos sabemos, que la nefropatía IgA es la enfermedad glomerular más frecuente. Tiene una incidencia de 2,5 por cada 100.000 adultos al año, con una progresión a enfermedad renal crónica terminal del 20% a los 10 años. Y como principales factores de progresión tenemos la tasa de filtrado glomerular, la proteinuria, la presión arterial y la histología renal, siendo la proteinuria el factor más ampliamente reconocido y estudiado en la literatura. En cuanto al uso de los esteroides, en general ya no me refiero solo a la IgA, sino a todas las enfermedades glomerulares, pues sabemos que se han utilizado ampliamente para tratar estas enfermedades, porque por su efecto antiinflamatorio amortiguan la respuesta inmunitaria, pero verdaderamente los mecanismos siguen siendo desconocidos. Lo que sí que se sabe es el efecto que tienen los esteroides en los podocitos, ha sido ampliamente estudiado, porque en general lo que hacen es que regulan la homeostasis de los podocitos. ¿Cómo lo hacen? Pues por ejemplo disminuyen los genes proinflamatorios, nos ayudan también a una correcta glicosilación y fosforilación de la nefrina o atenúan la apoptosis. Pues bien, un poco ya acerca de los ensayos clínicos, acerca de los esteroides en la nefropatía IgA, pues bueno, puedes decir que tenemos una revisión de la Cochrane del año 2020, en el cual se incluyeron numerosos ensayos clínicos y la conclusión a la que llegaron fueron que aquellos pacientes con proteinuria superior a 1 gramo, los esteroides disminuían no solo la proteinuria, sino también el riesgo de progresión a insuficiencia renal y una remisión más completa, inducía la remisión completa, en comparación con placebo o con el tratamiento estándar. Sin embargo, esta revisión fue ampliamente criticada porque verdaderamente cuando se ponían a analizar todos los ensayos que estaban incluidos, pues se vio que verdaderamente no estaba optimizado ese tratamiento de soporte que, como hemos estado viendo en las anteriores charlas, es tan importante a la hora de tratar esta enfermedad. Este déficit se abordó con 2 ensayos que creo que conocéis bastante bien, que son el STOIGA y el TESTING. En ambos lo que hicieron fue un grupo de pacientes recibieron tratamiento de soporte óptimo y el otro recibieron también tratamiento de soporte óptimo, pero se le añadían esteroides. ¿Cuándo? Si la proteinuria estaba por encima de 0,75 gramos en el STOP-IgAN y por encima de 1 gramo en el TESTING. Decir que, aunque a menudo se considera que las conclusiones de estos 2 ensayos son opuestas, como veremos posteriormente, el mensaje principal es bastante similar. Y un aspecto también muy importante es que la toxicidad de los esteroides no se abordó en la revisión previa, por ejemplo, que os he enseñado de la Cochrane, pero sin embargo estos 2 ensayos ya nos decían que tenemos que tener mucho cuidado con los eventos secundarios de los esteroides, con la toxicidad tan importante que tiene, sobre todo en el ensayo, en el testing, como veremos a continuación. Empezamos con el STOP-IgAN, publicado por el New England en el año 2015. Como he dicho anteriormente, tenemos un grupo con bloqueo del sistema y otro con un grupo con bloqueo del sistema. Cuando digo bloqueo del sistema renina me refiero al tratamiento óptimo, no solo con bloqueadores, sino a todo, el control de la tensión, etc. Entonces, si la proteinuria en este caso estaba por encima de 0,75, se randomiza. Uno se queda simplemente con el soporte óptimo y el otro se le añaden esteroides o ciclofosfamidas según el filtrado. Entonces, ¿qué se vio en este ensayo? Que sí que había una reducción inicial de esa proteinuria, una mejoría de ese filtrado y se conseguía más la remisión completa, pero verdaderamente esta diferencia desaparece después de 36 meses de tratamiento. Y lo que se traduce finalmente es que no hay un efecto significativo sobre el descenso anual del filtrado glomerular. En cuanto al testing, os he puesto testing 1 y 2 no porque se llame 1 y 2, sino porque primero se hizo un estudio de testing en el año 2017 y posteriormente se realizó otro en el año 2021-2022. El primer estudio, el testing original, en él lo que se hizo, pues nuevamente tenemos nuestro grupo de pacientes con ese bloqueo del sistema y el otro con bloqueo del sistema más le he añadido esteroides. Pues bien, ¿qué cantidad de esteroides? 0,8 miligramos por kilo por día. Deciros que este estudio, el testing inicial, tuvo que pararse por los eventos secundarios tan importantes que hubo en el grupo tratado con esteroide. En concreto hubo 2 muertes, fundamentalmente por sepsis. Por tanto, posteriormente pues el grupo decidió de nuevo reajustar la dosis de esteroide y en vez de emplear de 0,8, empleó 0,4 y no solo eso, sino como que
como se observó que los principales eventos adversos eran relacionados con infecciones, pues añadieron una profilaxis con tratamiento contra el nemocístico en ese stream. Y de esta manera pues sí que consiguieron finalizar el ensayo. ¿Qué vieron? Pues lo mismo que se vio en el Stop IgA. Sí que se vio que los glucocorticoides en un principio nos disminuye la proteinuria, nos disminuye esa caída significativa del filtrado, pero que esto no se mantiene con el tiempo. Por tanto, en resumen, estos dos ensayos que nos dicen que no hay diferencia respecto a si trato o no con inmunosupresión con respecto a la proteinuria basal a largo plazo. Tenemos otro estudio que quizás suene un poquito menos que los dos anteriores, que es el estudio Valiga, que este estudio lo he traído en concreto por lo siguiente. Como vemos aquí, al igual que en el estudio Stop IgA y en el testing, tenemos nuestro grupo de pacientes tratado con bloqueo del sistema, ¿de acuerdo? Que es la línea continua, y tenemos el otro grupo tratado con tratamiento de soporte óptimo, más le hemos añadido esteroide, que es la línea que veis discontinua. Aquí introducen un concepto muy importante que luego voy a insistir un poco, y es que cuanta más proteinuria tenían los pacientes, mayor correlación había entre ese descenso, entre esa mejoría de la proteinuria y entre esa mejoría de la tasa de filtrado glomerular. Es decir, proteinuria por encima de 30, como vemos, las dos líneas, es decir, el grupo tratado con esteroide y el grupo tratado con bloqueo, se separan más que si la proteinuria está por debajo de 1 gramo. Es decir, correlación lineal entre proteinuria basal y respuesta a esteroide, con un efecto más pronunciado si esta proteinuria es superior a 3 gramos al día. Un poquito de resumen acerca de lo que hemos visto hasta ahora. El Valiga lo acabamos de ver y lo que os he comentado antes. Stop IgA y el testing, verdaderamente no había diferencia entre si trato o no con respecto a la proteinuria basal. Por tanto, yo aquí ya me adelanto un poco a lo que luego vamos a discutir. Quizá esa proteinuria, esa pequeña proteinuria, esos 0,75, ese gramo y medio, quizá no nos indica que la enfermedad IgA esté activa, sino que puede ser consecuencia de que tenemos una esclerosis glomerular y atrofia tubular. Pero bueno, esto lo vamos a discutir luego. Como ha dicho antes Mario, la budesonida nos da para un charla un día entero, pero quería mencionar un par de cositas como esteroide que es. Y es que este fármaco se hizo de acción dirigida. ¿Dirigida hacia dónde? Hacia esas placas de Peyer, donde tenemos el aumento de síntesis de IgA y donde tenemos esos niveles de IgA1 deficiente en galactosa. Entonces el fármaco se administra en forma de cápsulas y se realizó porque era un poquito más dirigido y que quizá nos podía disminuir también los efectos secundarios de los esteroides, porque va directamente a las placas de Peyer para disminuir esos niveles de IgA secretora. Dos estudios fundamentalmente que se realizó sobre la budesonida, el Nefigan, que es en fase 2, y el Nefigar, que es en fase 3. Estos dos estudios, ¿qué nos dicen? Pues bueno, para empezar, se vio que después de dar 9 meses de budesonida dirigida, teníamos una reducción de proteinuria y estaba preservada la tasa de filtrado. Tanto que es así, es que en Estados Unidos se sacó el fármaco nada más que ver que a los 9 meses no mejoraba la proteinuria. Pero después, la verdad es que un poquito chasco porque otra vez nos pasaba lo mismo que con los glucocorticoides orales, que después de 12 meses esa proteinuria verdaderamente comparada con glucoplacebo era igual y también el tema del filtrado glomerular. Por tanto, al igual que los corticoides orales, efectos favorables desaparecen con el tiempo. Y no solo eso, sino que se esperaba que hubiera también menos efectos secundarios porque era algo un poquito más dirigido, pero verdaderamente un 41% experimentaron exposición a como si estuvieran con corticoides sistémicos. Ahora os voy a presentar muy brevemente un estudio que hemos hecho en nuestro hospital, que estamos pendientes de publicar, en el cual tiene relación con todo esto que estamos comentando. ¿Qué queríamos nosotros ver? Queríamos evaluar qué asociación había entre la magnitud de la proteinuria con aparición de eventos renales mayores, que son pérdida del 40% de filtrado, enfermedad renal terminal, ya sea cardiovascular o en relación o muertes, ¿vale? Ya sea cardiovascular o en relación con la enfermedad renal. Y también queríamos ver cuál era la evolución de la tasa de disminución anual del filtrado glomerular mediante un modelo mixto lineal. Para ello lo que hicimos fue que se realizó un estudio observacional retrospectivo con edad superior a 18 años, pacientes diagnosticados de IgA, con proteinuria superior a 500. Y aquí os dejo el periodo de estudio. Decir que se excluyeron a aquellos pacientes que tenían causa secundaria de IgA, vasculitis IgA, que debutaron en forma de síndrome nefrótico, proteinuria por debajo de 500 miligramos o si había más de una glomerulopatía en el momento del diagnóstico. De los pacientes estudiados, pues teníamos una N de 240 pacientes, teníamos el diagnóstico y que los que nos cumplían criterios de inclusión fueron 124 pacientes.
Rápidamente decir qué fue lo que vimos. Pues en el análisis multivariante lo que vimos fue que había evolución peor de eventos renales y teníamos una IFTA por encima de un 25%. Y no solo eso, sino aquí ya me voy a la importancia de lo que hemos hablado en el VALIGA con respecto al tema de la proteinuria. Vemos que aquellos pacientes con una proteinuria superior a 3 gramos tenían un doble de riesgo de estos eventos renales que hemos dicho al principio, a diferencia de aquellos pacientes que tenían proteinuria inferior a 3 gramos. Es decir, inferior a 3 gramos, por así decirlo, da un poco más igual si trato o no, porque no tiene relación significativa con los mares, a diferencia de la proteinuria por encima de 3 gramos. Esto también lo confirmamos en el modelo lineal mixto a los 5 años. Por tanto, ¿qué conclusiones sacamos en nuestro estudio? Sabemos que las guías KDIGO nos dice una proteinuria más o menos 0,75 o 1 gramo, pero según nuestro estudio, verdaderamente hasta por encima de 3 gramos 24 horas no tienen relación con los mares. Por tanto, yo ya os pregunto, y hablaremos después de la discusión, ¿necesitaríamos realizar un enfoque un poquito más conservador con estas proteinurias que nos encontramos y empezar a tratar con grados de proteinurias más tarde? Para finalizar, hablemos de cuál puede ser el futuro de los esteroides en la IgA. Como hemos visto anteriormente, los esteroides sí que nos reducen la inflamación renal, sí que tenemos beneficios, pero estos beneficios disminuyen con el tiempo, como hemos visto en todos estos ensayos, y no solo que disminuyen, sino que aumentan los eventos adversos. Recordad el testing, el primero que se realizó, se tuvo que parar debido a muerte fundamentalmente por sepsis. Las guías KDIGO nos sugieren empezar con tratamiento de un inmunosupresor cuando esta proteinuria está por encima de 1 gramo, después de todo lo que hemos comentado anteriormente. Pero, sin embargo, ¿qué es lo que deberíamos de tener en cuenta? Quizá la proteinuria por sí sola no debería de ser único criterio para discriminar si tenemos una enfermedad inmunológicamente activa o a lo mejor tenemos una esclerosis glomerular, un daño ahí crónico que estamos tratando. Por tanto, os planteo, quizá tenemos dos escenarios. En un escenario en el cual estamos tratando a pacientes que tienen una proteinuria que no es porque tenemos una actividad, por así decirlo, de la IgA y estamos tratando una cicatrización glomerular y estamos exponiendo a pacientes a toxicidad por esteroides que no deberíamos, pero no solo eso, que quizá tenemos pacientes que tienen proteinuria por debajo de 1 gramo y que no estamos tratando con inmunosupresor y que quizás sí que se beneficiarían. Por tanto, ¿cuál es el futuro de los esteroides? Pues como siempre, individualizar, intentar ser o por lo menos un poco más conservadores y tratar, si solo es por proteinuria, tratar con proteinurias superiores quizá a 2,5, 3 gramos. Si tenemos un paciente que tiene una proteinuria inferior a 1 gramo, pues vamos a fijarnos a ver cuáles son los factores de riesgo de progresión. Si tiene hematuria microscópica, vemos la histología, vemos si tiene muchas lesiones proliferativas, etcétera. Pero quizá no solo guiarnos de proteinuria, sino también de otros factores, no hablando de la enfermedad renal previamente progresiva, que como sabemos eso tenemos que tratar sí o sí. Otra cosa también que os quería comentar es que está pendiente de publicarse un estudio de la Clínica Mayo que también va a hablar un poquito de esto que os estoy comentando. Y pues nada, pues muchas gracias. A continuación va a hablar la doctora María del Mar Castilla del Hospital Costa del Sol. Bueno, pues muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos, muchas gracias a los patrocinadores, muchas gracias Cristina por introducirme, muchas gracias a Mario, muchas gracias a la SAN, a la Glosan y especialmente a Lolo y a Dorita por invitarme a hablar de la hidroxicloroquina en la nefropatía IgA. He disfrutado mucho preparando esta charla y he aprendido cosas muy interesantes de la hidroxicloroquina que espero que os gusten a todos. Bueno, este es el orden que vamos a seguir. Primero hablar un poquito de la historia y de la farmacología de la hidroxicloroquina. Después vamos a hablar de la evidencia científica que hay publicado sobre la hidroxicloroquina en la IgA. Terminaremos con la experiencia que tenemos en nuestro hospital, aunque son solo 6 pacientes. Y finalmente vamos a dedicarle un par de diapositivas al Sparsentan, que aunque no tiene nada que ver con la hidroxicloroquina, pero como no ha habido ninguna charla dedicada a los inhibidores de la endotelina, creo que por lo menos se merece, y esto es una mesa de actualización en el tratamiento de la IgA, se merece por lo menos nombrarlo. Bueno, la hidroxicloroquina es uno de los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad más antiguos que se siguen utilizando. Su origen se remonta al siglo XV en Perú, donde los indígenas utilizaban la corteza de la quina para tratar la fiebre. Fue un sacerdote jesuita el que descubrió, bueno, esto que utilizaban los indígenas, y fue él el que transmitió este conocimiento a Europa.
En 1820 se aisló la quinina de la corteza de la quina y enseguida se empezó a utilizar como tratamiento para la malaria y como profilaxis de la malaria. Pero ¿cómo un tratamiento para el paludismo, un tratamiento para la malaria se empezó a utilizar en las enfermedades reumáticas? Pues fue en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, los soldados que iban a zonas que había malaria tomaban profilaxis con quinacrina, un derivado sintético de la quinina. Y los soldados que tenían enfermedades reumáticas vieron que al tomar esta quinacrina mejoraban sus síntomas. Y esto abrió el camino al uso de los antimaláricos como modificadores de la enfermedad en el lupus, la artritis reumatoide y otras enfermedades reumáticas. Posteriormente, la versatilidad de la hidroxicloroquina ha llevado a utilizarla en otras enfermedades. Y estudios recientes en la nefropatía IgA han mostrado que reduce la proteinuria. Son estudios publicados a partir de 2017. La hidroxicloroquina se utiliza más que otros antimaláricos como la quinacrina o la cloroquina por su perfil de seguridad y de tolerabilidad. Se distribuye ampliamente en los tejidos, tiene un metabolismo hepático, se elimina vía renal, por lo cual hay que ajustar la dosis, tiene una vida media larga y las concentraciones estables se alcanzan a los 4 o 6 meses. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de cuando podemos empezar a encontrar sus virtudes. Interacciona con el tabaco es un inductor enzimático que puede restarle efecto a la hidroxicloroquina. Se acumula en tejidos que contienen melanina, de ahí su toxicidad, puede producir hiperpigmentación en la piel y la retinopatía. Y es seguro en el embarazo y en la lactancia, aunque atraviesa la barrera placentaria y se excreta en la leche materna, no es tóxico. Se puede usar en el embarazo y en la lactancia. El mecanismo de acción es complejo y tiene multitud de efectos inmunes y no inmunes. La hidroxicloroquina interfiere en la fagocitosis, produce una alteración de la presentación de autoantígenos y en menor medida de los antígenos exógenos, por eso no aumenta el riesgo de infección. Pero su principal mecanismo de acción, el más importante, es la inhibición de los TLR9, los Toll-like receptor, que además están implicados en la patogenia de la nefropatía IgA. Otros efectos beneficiosos son el efecto antitrombótico, hipolipemiante e hipoglucemiante. El factor clave en la patogenia de la nefropatía IgA es la producción de la IgA deficiente en galactosa, que como Carlos ha explicado antes muy bien, pues se forman autoanticuerpos frente a esta IgA deficiente en galactosa y los inmunocomplejos que se forman cuando se unen y se depositan a nivel de riñón es lo que produce el daño renal. Entonces, parece que el efecto de la hidroxicloroquina inhibiendo los TLR y la reducción de las citoquinas proinflamatorias puede tener su efecto en atenuar el daño en la nefropatía IgA. La dosis máxima que se utiliza son 400 miligramos al día, con un filtrado menor de 30 hay que reducir la dosis. La dosis que se han utilizado en los estudios chinos es la dosis máxima, en personas con un filtrado por encima de 60, la dosis es de 200 cada 12. Se pueden hacer niveles plasmáticos, pero los niveles plasmáticos solo se usan para comprobar la adherencia al tratamiento, no para guiar su tratamiento. Respecto a la duración del tratamiento con hidroxicloroquina en la IgA, pues no se sabe. Los estudios son a 6 meses y los más largos a 2 años. Sin embargo, en el lupus se da durante toda la vida, salvo que aparezca toxicidad. Los efectos adversos, los más frecuentes son leves, molestias gastrointestinales, pruritos, que suelen aparecer al principio del tratamiento y desaparecen conforme se continúa el tratamiento. Lo que más nos preocupa es la retinopatía. La retinopatía en los primeros años es muy poco frecuente. Sin embargo, se ha visto que cuando se llevan muchos años de tratamiento es más frecuente de lo que parecía. Puede llegar hasta un 20% en pacientes que llevan 20 años de tratamiento. Al principio son lesiones reversibles que aparecen y que se pueden detectar por los oftalmólogos, por eso es muy importante hacer las revisiones en oftalmología. Y si
aparecen estas lesiones y se retira el tratamiento, estas lesiones son reversibles. Estas lesiones regresan. Si se mantiene el tratamiento estando estas lesiones, pues entonces ya podemos llegar a la maculopatía en ojo de buey, que esta ya sería irreversible. Se recomienda hacer un control inicial y después a los 5 años y posteriormente anual. O anual desde el principio si hay factores de riesgo. Factores de riesgo serían dosis altas de hidroxicloroquina, edad avanzada, tratamiento con tamoxifeno, enfermedad renal o hepática o enfermedad retiniana previa. Las guías CADIGO de lupus de 2023 y las guías de los oftalmólogos de Reino Unido de 2020 dicen que no es necesario hacer la revisión oftalmológica basal. A nivel cardiovascular son muy poco frecuentes, se pueden producir bloqueos en la conducción cardíaca. La evidencia científica del uso de la hidroxicloroquina en la nefropatía IgA proviene de estudios observacionales y de un solo ensayo clínico. Las guías CADIGO de 2021 sugieren el uso de la hidroxicloroquina en pacientes chinos con nefropatía IgA y alto riesgo de progresión, a pesar de tener el tratamiento optimizado. Y dicen que no hay evidencia para recomendarlo en otras etnias. Este es el ensayo clínico por el cual las guías CADIGO recomiendan el uso de la hidroxicloroquina. Es un ensayo clínico randomizado, doble ciego, realizado en China en 60 pacientes con nefropatía IgA y una proteinuria entre 0,75 y 3,5 gramos, a pesar del tratamiento optimizado con IECA-GUARA2. La introducción de hidroxicloroquina reducía la proteinuria un 48% versus un 10% en el grupo placebo a 6 meses, con diferencias estadísticamente significativas, sin cambio en el filtrado glomerular ni en la presión arterial. Además, a los 6 meses, la mitad de las personas del grupo con hidroxicloroquina tenían una reducción del 50% de la proteinuria en comparación con el 14% del grupo placebo. El estudio no continuó después de los 6 meses, que es una pena porque para valorar cambios en el filtrado glomerular, 6 meses es muy poco tiempo, hubiera hecho falta más tiempo. Este otro trabajo es prospectivo, está publicado en 2017, el ensayo clínico es de 2019. Es un estudio prospectivo en 28 pacientes con nefropatía IgA, proteinuria entre 0,5 y 2 gramos. Mostró que los pacientes que tomaban hidroxicloroquina, además de los sartán, tenían más probabilidades de lograr una reducción del 50% de la proteinuria a los 6 meses comparado con los que recibían solo los sartán. Este otro trabajo, un estudio de cohortes retrospectivo, a partir de aquí todos los trabajos que voy a presentar son retrospectivos. Mostró que más de 2/3 de los pacientes que tomaban hidroxicloroquina tenían una reducción del 30% en 6 meses en comparación con el 45% de los pacientes que tomaban solo IECA-GUARA2. Este otro trabajo es un estudio caso-control retrospectivo en 92 pacientes en cada grupo a 6 meses, que muestra una reducción de la proteinuria similar al comparar hidroxicloroquina con corticoides. Los autores concluyen que a los 6 meses el efecto antiproteinúrico de la hidroxicloroquina podría ser ligeramente inferior al de los corticoides, sin embargo, la hidroxicloroquina fue más segura que los corticoides. No hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la proteinuria y sí las hubo en cuanto a los efectos adversos. En este trabajo, en el grupo de hidroxicloroquina más inhibidores del eje renina-angiotensina más inmunosupresión, la frecuencia acumulada de pacientes que consiguen una reducción de la proteinuria del 30% fue mayor que en el grupo control, igual pero sin hidroxicloroquina. En este trabajo, un estudio retrospectivo, caso control, con 37 pacientes en cada grupo, el grupo de la hidroxicloroquina, en el grupo de la hidroxicloroquina la proteinuria se redujo un 50% a los 24 meses, en el grupo tratado con corticoides se redujo la proteinuria algo más, un 63%, pero no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. La pérdida de filtrado glomerular fue similar en ambos grupos.
y hubo más efectos adversos en el grupo de corticoides. Este otro trabajo es un estudio indio, no chino, publicado como carta al editor en Kidney International Report en 2022. Pacientes con nefropatía IgA y proteinuria mayor de 1 gramo a pesar de 6 meses de tratamiento optimizado. De los 37 pacientes, 21 lograron remisión de la proteinuria a los 6 meses al añadir la hidroxicloroquina. Los autores concluyen que se puede considerar el tratamiento con hidroxicloroquina antes de prescribir inmunosupresores, que es económico, bien tolerado y no aumenta el riesgo de infecciones. Destacan que tras suspender la hidroxicloroquina se observó una recaída de la proteinuria en el 20% de los pacientes, lo que sugiere que el tratamiento con hidroxicloroquina podría ser más prolongado. Este otro trabajo, realizado en pacientes que tenían hidroxicloroquina al menos durante 1 año, se ve el ritmo al que se reduce la proteinuria. El 50% de los pacientes consiguen una reducción de la proteinuria de un 50% a los 6 meses y este porcentaje aumenta al año y un poquito más a los 2 años. Este es un metaanálisis que incluye parte de los estudios que os he comentado antes, donde se ve la reducción de la proteinuria y concluye que la hidroxicloroquina es un fármaco seguro y eficaz para reducir la proteinuria en la nefropatía IgA, que podría utilizarse como alternativa o como tratamiento complementario en pacientes con respuesta insuficiente a la inmunosupresión. Ahora os voy a comentar sobre la experiencia que tenemos en el Hospital Costa del Sol. Hemos tratado con hidroxicloroquina a 6 pacientes, 3 hombres y 3 mujeres, con una edad media de 39 años. Todos los pacientes tenían hematuria, todos los pacientes tenían IECA o ARA2, menos una paciente que estaba embarazada. Tenían la presión controlada antes de iniciar la hidroxicloroquina. Tenían una proteinuria media de 1 gramo, que se redujo un 16% a los 6 meses y un 36% a los 12 meses y un 42% al final del seguimiento. Con seguimiento mayor de 12 meses tenemos solo 3 pacientes, los otros 3 tienen un seguimiento de 11 meses. Ahora voy a contar con más detalle 2 casos que son muy ilustrativos de lo beneficiosa que puede ser la hidroxicloroquina en la IgA. Este es un paciente que cuando se inició la hidroxicloroquina en septiembre de 2019 tenía 44 años. Se había diagnosticado una IgA en 2016, se inició tratamiento con IECA, con los IECA se redujo la proteinuria, tenía un poco más de 1,5 gramos, se trató con corticoides en 2017, con los corticoides se redujo aún más la proteinuria y como nos ha contado Cristina, después de tratarlo con corticoides, pues la proteinuria otra vez empieza a subir. Añadimos eplerenona a finales en 2019, pero con la eplerenona no conseguimos cambiar esta tendencia al alza de la proteinuria. Entonces, justo en 2019 era cuando se había publicado el ensayo clínico este de la hidroxicloroquina y iniciamos la hidroxicloroquina en septiembre de 2019. Con la hidroxicloroquina cambiamos esta tendencia al alza y la proteinuria se redujo. Hubo aquí un repunte en 2021 donde iniciamos la dapaglifosina y en septiembre de 2022 planteamos y decidimos suspender la hidroxicloroquina porque llevábamos 3 años con la hidroxicloroquina, parecía que teníamos una situación bastante estable con una proteinuria menor de 0,5 gramos y además teníamos tratamiento con dapaglifosina, con eplerenona y con enalapril. Entonces suspendimos la hidroxicloroquina y mantuvimos la dapaglifosina, la eplerenona y el enalapril. En la siguiente revisión entramos en pánico cuando vimos que la proteinuria había aumentado a 2,5 gramos. Entonces rápidamente reiniciamos la hidroxicloroquina y respiramos con alivio en la siguiente revisión cuando vimos que la proteinuria de nuevo se redujo a menos de 0,5 gramos. Entonces, este es un caso muy indicativo de lo beneficiosa que ha sido para este paciente la hidroxicloroquina. El otro caso que os quiero comentar es una embarazada de 30 años que se diagnosticó al principio de su embarazo de una nefropatía IgA. Un diagnóstico clínico no la biopsiamos porque estaba embarazada, no podíamos iniciar IECA o ARA2 o ISGLT2 porque estaba embarazada y iniciamos hidroxicloroquina.
Con la hidroxicloroquina la proteinuria se redujo, al final del embarazo repuntó un poquito, tras el parto volvió a bajar y ahora mismo estamos en esta situación, una proteinuria muy bajita, sigue con la hidroxicloroquina, está con la lactancia materna y pendiente de iniciar IECA o ARA2. María del Mar, lleva 20 minutos. Vale. Bueno, pues queremos destacar los múltiples efectos de la hidroxicloroquina, que sobre todo el efecto de la inhibición del TLR9, que es un fármaco que se tiene muy amplia experiencia de uso, que no aumenta el riesgo de infecciones, que es económico, hay que tener en cuenta la toxicidad retiniana, ajustar la dosis, que reduce la proteinuria en la IgA. No está claro su efecto sobre retrasar la progresión de la enfermedad renal. La duración del tratamiento, pues no se sabe. Y son estudios con un bajo nivel de evidencia, hacen falta más estudios y sobre todo estudios en otras poblaciones, y yo consideraría tratar con hidroxicloroquina a pacientes que no deseen corticoides, a pacientes con una respuesta insuficiente a la inmunosupresión y a pacientes que, como parte del tratamiento de soporte con IECA ARA2 y SGLT2, inhibidores de la endotelina. Y las indicaciones que hay ahora mismo, según las guías KDIGO, son en pacientes chinos con nefropatía IgA y alto riesgo de progresión. Y esta indicación de mujeres embarazadas no aparece en las guías KDIGO, pero dado que no se pueden utilizar IECA o ARA2 en el embarazo, pues yo creo que sería una indicación razonable. Si me dejáis un segundo más, un par de diapositivas sobre el sparsentan. El sparsentan es un inhibidor del receptor dual del receptor de la angiotensina 2 y la endotelina 1. Un ensayo en fase 3 ha evaluado su eficacia y seguridad en la nefropatía IgA, realizado en 400 pacientes que tenían un filtrado glomerular mayor de 30, con una proteinuria persistente tras 3 meses de tratamiento de soporte. Se aleatorizaron a sparsentan o irbesartan. En un análisis intermedio que se ha publicado en mayo de este año en el Lancet, se ve que la proteinuria en la semana 36 se redujo más en los que recibieron el sparsentan, 49 respecto a 15. No hubo, en cuanto a los efectos adversos, fueron similares en los dos grupos, y ahora mismo la FDA ha aprobado su uso solo con los datos de mejoría en la proteinuria, está en revisión por la EMEA, y en noviembre se publicarán los datos sobre la mejoría de la pendiente de reducción del filtrado glomerular. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que podemos abrir ya el tema de preguntas y discusión. Creo que me estáis escuchando todos. Vamos a esta primera pregunta es para el doctor Narváez, que la pongo aquí, la hace un asistente anónimo. Yo creo que la podemos ver todos. Si no, lo digo yo. En base a los resultados observados con los ISGLT2 en la nefropatía IgA, la pregunta es muy interesante. ¿Crees que podría aplicarse esto al resto de glomerulopatías e incluir en su esquema terapéutico? La verdad que tendríamos que ir una por una, pero Carlos, ¿qué piensas? Como yo lo comenté en la presentación, casi todas las glomerulopatías tienen de base hiperfiltración por el grado de proteinuria que la mayoría presentan, las que asocia a hematuria. Entonces, todo ese grado de proteinuria y hematuria que termina afectando al túbulo contorneo proximal induce mayor grado y deterioro de funcionalidad a largo plazo, con mayor riesgo de fibrosis, mayor riesgo de esclerosis. Entonces, si nosotros utilizamos medicamentos con miras a reducir esa hiperfiltración, esa proteinuria, vamos a lograr proteger el túbulo y a largo plazo la nefrona. Entonces, yo creo que este tipo de fármaco está indicado en cualquier glomerulopatía que tenga de base eso, no como un tratamiento de la propia glomerulopatía, pero sí como una protección, igual que estamos utilizando los IgA y ARA2. O sea, que antes no se discutía el beneficio de los IgA y ARA2, incluso a veces, aunque el paciente mantenga cifras tensionales bajas, preferimos mantenerlo con el ISGLT2 a dosis baja para ejercerle ese efecto protector. Los ISGLT2 yo creo que igual. Y aparte tiene un efecto sinérgico con los IgA y ARA2, o sea, que se pueden dar
simultáneamente y el efecto de protección renal será todavía mayor. Yo creo que no hay estudios todavía al respecto. Hay algunos datos donde ya se ve mejoría del funcionamiento renal, mejoría de muerte cardiovascular, pero yo creo que con el tiempo esos estudios nos darán la razón. Muy bien, sí. La siguiente pregunta es del doctor Manuel López para Miguel Ángel Pérez. La pregunta que te hace, yo también te voy a hacer un comentario, es ¿qué marcadores histológicos de la activación del complemento podríamos usar? Él comenta de rutina, imagino que no en todo estarán disponibles. En la biopsia renal para evaluar el pronóstico de los pacientes con nefropatía IgA. Y yo, Miguel Ángel, quería hacerte un comentario, no sé, a ver qué te parece a ti. Los ensayos clínicos que hay ahora mismo en marcha con inhibidores del complemento, que algunos no en los análisis primero no están mostrando eficacia, no se analiza si en estos pacientes existe activación del complemento. Entonces, ¿qué piensas del diseño de estos estudios en los cuales no sabemos si estamos incluyendo pacientes en los cuales no existe activación del complemento y en los cuales el tratamiento pues, es posible que no esté indicado? Pues, pues estoy de acuerdo, Mario, efectivamente. O sea, no se estudia de inicio, aunque hay algunos ensayos en los que sí están haciendo niveles de complejo ataque membrana y tal, pero es verdad que los criterios de inclusión son extremadamente simples. En general es proteinuria por encima de 1 gramo, filtrado por encima de 30 y algunos sí te piden que tengas micromaturia y otros no. Pero es verdad que esto es un fallo. Es que también enlazando un poco con la charla de Cristina y María del Mar, es que la patogenia de esta enfermedad todavía es muy desconocida y muy compleja, o sea, porque algunos pacientes responden, aunque sea inicialmente con esteroides, ¿no? O sea, hay pacientes en los que la activación de las células plasmáticas que van a provocar la producción de IgA anómala, pues depende del linfocito T. Entonces, a lo mejor en esos pacientes, pues sí los esteroides pueden tener un valor, pero en otros pacientes no depende del linfocito T. Y a lo mejor en eso, pues los esteroides no tienen ningún tipo de valor. Entonces, pues, Mario, yo en eso te doy la razón. Yo sí creo, por lo que estoy oyendo por ahí, que algún ensayo sí va a tener resultados bastante positivos. Bastante incluso sorprendente. Lo que no tenemos es medida, incluso a nivel histológico. Yo no conozco nada, digamos, de rutina, por así decirlo, en los últimos 15 años, salvo el C4D que tú bien conoces, poca cosa más. Poca cosa más. Pero nos tenemos que mover, ¿eh? O sea, no vamos a conseguir nada que no luchemos un poco por ello. Y hay cosas que no deben ser difíciles, porque son marcadores de inmunohistoquímicas que no son complejos. El complejo de ataque membrana no es nada difícil tenerlo. Proteínas relacionadas con complementos es cuestión de luchar por ello, igual que por la manosa. O sea, si vamos a iniciar terapias con complementos, sí que tenemos que tener muy claro qué es lo que está activado y en qué momento está activado. Entonces, yo parte del C4D, que por supuesto es rutinario para mí, si, por ejemplo el narsoplimab sale para adelante, se puede hacer tinción para la serinproteasa 2 sin problema. También sería conveniente disponer de inmunohistoquímica para la lectina de unión a la manosa. En fin, el campo sigue todavía muy abierto. Todavía muy abierto. Vamos a ver qué se va publicando, pero en la ASN de este año se van a comentar dos ensayos y en concreto el de ravulizumab parece que tiene unos resultados muy positivos, ¿no? Vamos a ver. Estupendo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Otra pregunta para el doctor Narváez, el doctor Manuel López. ¿Qué opinas sobre el uso de los ISGLT2 en los pacientes con IgA o otra enfermedad, pero con perfil de buen pronóstico? O sea, pacientes que tienen poca proteinuria, entre 30 y 200, con función renal conservada y ya bloqueo del sistema renina-angiotensina. ¿Crees que estos pacientes podrían beneficiarse del uso de ISGLT2, estos pacientes de buen principio de buen pronóstico? Es buena pregunta y lleva mucha discusión. A ver, es buena pregunta y a la vez, aplicando el concepto, resulta incluso hasta sencilla la respuesta. O sea, no podemos esperar tampoco a que un paciente tenga datos de progresión que tenga mayor proteinuria para actuar. Si nos encontramos con un paciente ya diagnosticado, biopsiado,
que sabemos un poco cuál va a ser la historia natural de su enfermedad. Si no hacemos nada, si no se controla adecuadamente, pues al cabo de 15, 20, 30 años, pues ese paciente desarrollará una enfermedad renal crónica terminal y se trasplantará o se morirá o tendrá las complicaciones derivadas de la enfermedad renal crónica. Si detectamos un paciente precozmente con función renal normal y un grado de proteinuria poco significativo, 200 miligramos, 300 miligramos, 50, 100 miligramos, pues ese paciente ya está teniendo algo de pérdida de proteínas, está teniendo hiperfiltración, está pudiendo trabajar más el túbulo contorneado proximal. Entonces, si a ese paciente, aunque ojo, en el DAPA kidney, en el DAPA CKD, en el EMPA kidney, la población que se incluyó eran pacientes con más de 500 miligramos de proteinuria. Entonces, no se ha analizado pacientes con menos proteinuria. Pero si ese paciente, a la larga, vamos a obtener un beneficio a largo plazo que le va a aportar el uso de ISGLT2 siempre y cuando este beneficio supere el riesgo, yo creo que está completamente indicado. Vigilando, por supuesto, valorando periódicamente, viendo toda la evidencia clínica que se vaya publicando y quizás vamos a obtener buenos resultados y vamos a evitar actuar tardíamente, que es lo que la mayoría de las veces hacemos con estas enfermedades pulmonares. Cuando ya sube un gramo, cuando ya tiene deterioro funcional, cuando nos movemos y cuando queremos hacer cosas. Yo creo que podemos evitar o enlentecer llegar a hacer cosas si los protegemos con los ISGLT2. Completamente de acuerdo, sobre todo cuando el perfil de seguridad pues, es tan favorable. Muchas gracias, Carlos. Esta pregunta es para Cristina. Cristina, la doctora Adoración Martín pregunta si tus conclusiones sobre los asteroides, que a mí me han parecido muy interesantes, eso de diferenciar la proteinuria por encima de 3 gramos, comenta si es su opinión personal o si lo has visto en alguna guía o consenso. Dorita, gracias por la pregunta porque la verdad es que es bastante acertada. Mi opinión es doble, ¿no? Por un lado, es una opinión que está basada en la cohorte de pacientes del estudio que hemos realizado, que son los pacientes que tenemos con IgA de hace bastantes años, como lo he enseñado antes. Entonces, en función de la cohorte que tenemos de esos pacientes, se ve que proteinuria por encima de 3 gramos, el tratamiento inmunomodulador tiene sentido, pero por debajo de 3 gramos no. Lo segundo es en base también a todos los estudios que me he estado revisando, tanto para escribir ese artículo como para dar esta charla, en la cual casi todo va en esa misma sintonía. Y al final nos dicen que, bueno, que quizás esa proteinuria de base no la podemos tratar porque no quiere decir que tenga enfermedad. Y otra cosa también importante va a ser el manuscrito que está pendiente de publicar de la Clínica Mayo, que va mucho también con esta sintonía. Es decir, no me he basado en ninguna guía ni consenso, porque desgraciadamente no existe ninguna guía ni consenso ahora mismo que ponga en concreto todo esto, pero bueno, sí en todos los ensayos hasta ahora, en la experiencia que hemos tenido con nuestra cohorte y en el manuscrito que la Clínica Mayo está a punto de sacar, que va mucho en sintonía, que quizá hay que individualizar más el tratamiento y no tener el piloto automático de proteinuria por encima de 1 gramo. Pues bueno, pues quizá hay que darle una vuelta a eso. Y Cristina, esta pregunta te la hago yo. Imagino que las dosis serían cada vez menos. Quiero decir, las evidencias sobre uso de corticoides en IgA probablemente serán eficaces y sin efectos si usamos dosis bajas, ¿verdad? Efectivamente, en el testing 2, bueno, testing 2 no se llama, pero en el segundo testing que se realizó, al final bajando a 0,4, 0,6 miligramos kilo y haciendo la profilaxis adecuada de ese string, conseguíamos lo mismo que con 0,8 miligramos y disminuyendo los eventos adversos. Creo que ahora mismo estamos en un escenario en el cual tenemos mucho tratamiento de soporte, cada vez hay más fármacos, el aliskiren, etcétera, para bajar la proteinuria. Y creo que quizá deberíamos de empezar al tratamiento inmunosupresor de ser un poco más cauteloso, porque tengo muy poca experiencia clínica, pero sí que desgraciadamente he tenido experiencia en fallecimientos derivados de uso de esteroides. Entonces creo que bueno, que estamos en un panorama que el tratamiento de soporte nos va a facilitar mucho, que cada vez empleemos tratamiento inmunosupresor más tarde. Claro. Muchas gracias, Cristina. Estas preguntas son para María del Mar. María del Mar, ya lo has comentado, pero yo creo que es muy interesante que nos hagas otra vez, que nos digas cuál es el perfil de pacientes en los cuales la hidroxicloroquina parece más indicada y después incluso algo más agresivo. ¿Estaría indicado de inicio en casi todos los pacientes con IgA la hidroxicloroquina? Bueno, yo la verdad que casi me inclinaría en decir que sí, pero bueno, tampoco
pero me inclinaría en decir que sí, porque es verdad que es un fármaco que se tiene mucha experiencia de uso en el lupus y que en el lupus se utiliza además de todo lo demás. O sea que a lo mejor la actitud es hacer como se hace en el lupus. Tú vayas a poner lo que vayas a poner, pones también hidroxicloroquina. Pero bueno, eso lo estoy diciendo yo, que tampoco. Y después, en qué pacientes quizás se beneficiarían más? Pues en pacientes que, como hemos comentado antes, que tengan evidencia de actividad inmunológica, ¿no? Que sean proteinurias residuales, como explicaba Cristina antes, ¿no? Que, que esto, el mecanismo de acción por el cual reduce la proteinuria es por un efecto inmunológico. Entonces tiene que haber efecto inmunológico y que no sea una proteinuria residual. Pero no sé, yo creo que no sería descabellado tampoco recomendarlo, pues igual que se hace en el lupus, pues en cualquier persona que tenga IgA, pues ponerle la hidroxicloroquina, además del IECA, del ISGLT2 y de lo que vaya viniendo. Y además, yo esto lo aprendí de ti, María del Mar, y yo creo que el perfil de pacientes de IgA son gente joven que se quedan embarazadas y en todas aumenta la proteinuria durante el embarazo. Yo creo que aquí Claro, claro, en sería el pues. embarazo efectivamente, pues que es que como Ujú, estamos tan limitados que no podemos utilizar nada, pues es un fármaco que es totalmente seguro en el embarazo. Ahí yo creo que sí que lo tendría claro. claro. Y otra pregunta, María del Mar, también de Dorita. En el trabajo del CAI Repos, en el que se objetiva recaída al suspender la hidroxicloroquina, ¿y qué porcentaje recayeron y cuánto después de la suspensión Pues, recayeron, apareció el brote? pues O sea que la recayeron pregunta es. un 20% de los pacientes recayeron, Mm, un 20%. De 37 creo que son 8 lo que habían recaído. No dice, es que es una carta al editor, entonces es un resumen muy cortito. No dice cuántos meses después, sí dice que tuvieron 22 meses de tratamiento. Después de 22 meses de tratamiento se suspendió, recayó el 20%, pero no dice cuánto tiempo tardaron en recaer. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta para la doctora Andrade. En su opinión, por encima de 2,53 gramos de proteinuria, ¿comenzaría con esteroides o con budesonida? Vale, yo empezaría con esteroides por varias razones. Primero, porque siempre al final hay que empezar con esteroides vía oral porque la budesonida, una cosa que no he comentado, es que es muy cara. Es decir, de hecho, la budesonida, un mes de budesonida en Estados Unidos son $14.000. No sé aquí cuánto costará, pero vamos, que tienen que ir por el tiro. Entonces, ¿cuándo utilizaría yo la budesonida? Pues empezaría con esteroides vía oral, con el esquema de testing, el segundo, de 0,4 miligramos y con profilaxis de cetrin. Y si esperamos ese 9 meses, el paciente no responde, etcétera, pues podríamos utilizar budesonida. ¿Cuándo emplearía sobre todo? Cuando tenga contraindicación a glucocorticoides orales. Como he comentado anteriormente, es verdad que sí que tiene efectos secundarios, pero no son tantos como los corticoides sistémicos. Entonces, yo la budesonida la dejaría para pacientes con contraindicación a glucocorticoides orales. Pero bueno, que es muy cara y tampoco sé si verdaderamente está disponible en todos los medios. No lo sé. Bueno, muchas gracias. La verdad que estamos aprendiendo todo mucho del tratamiento. Vemos que tenemos aquí bastantes herramientas para, para el tratamiento de la IgA, que yo estoy seguro que dentro de poco las se irán introduciendo. Hay otra pregunta para Cristina. ¿Algún estudio de choque de esteroides como ahorro de corticoterapia en nefropatía IgA? Imagino corticoides intravenosos. Pues a ver, yo con corticoides IV sin estar seguidos de oral, no. Yo el esquema POCI, que también es un buen esquema de tratamiento, siempre con la profilaxis del neumocistis, pero solo IV sin después seguir con prednisona oral, que yo sepa, no. Y si lo hay, pues me lo voy a mirar, porque no lo he visto. Claro. Y yo, si no hay más preguntas o si A queréis. mí me gustaría preguntarle a Cristina, que es una Bien. duda que tengo yo y que me surgió el otro día comentando con Pilar Hidalgo, una nefróloga de Málaga, si el Entocor, la budesonida que se utiliza para el Crohn, es lo mismo que la budesonida que se está utilizando para estos estudios. Porque yo le pregunté en un congreso a Manolo Praga y me dijo que no, que era diferente, que era una budesonida diferente. Yo he leído lo mismo, María del Mar, que es distinta.
se da en forma de cápsula la budesonida de acción dirigida, que por eso, de hecho se da en cápsula porque tú quieres que te vaya hacia la placa de PR del intestino delgado, entonces la inhalada, la disponibilidad es el pulmón, verdaderamente. No, la inhalada no, la que se da oral para el tratamiento del Crohn. Ah, del Crohn. Ah, vale. Bueno, pues vamos, no lo sé, entonces en ese caso no lo sé. No, pero la forma de liberación es distinta, ¿eh? No, Sí, no, ¿verdad? no tiene que ver, no tiene nada que ver. Mm. Es distinta. Sí, el cambio consiste efectivamente eso, en la liberación retardada a nivel del ileón distal, en la nueva formulación. Hay otra pregunta de Gastón Álvarez, no sé a quién más dirigida, vamos a ver. Paciente trasplantado con tratamiento inmunosupresor estándar, esteroides, micofenolato y tacrolimus. Recidiva de IgA tras 12 años de trasplante, con proteinuria de 4 gramos y deterioro de la función renal. Sugerencia como plan de diagnóstico y tratamiento. Yo diría que bloqueo del complemento porque es mi charla. Pero este caso, que es frecuente, vamos, si tuviera disponibilidad de que tu farmacéutico te autorice eculizumab, me lo plantearía si hay manera de demostrar que hay activación de complementos. Pero este caso, que es frecuente y a todos se nos ha dado, yo lo trato con pulsos de esteroides y después aumentamos la dosis de esteroide oral. Efectividad, pobre, pero queda poca alternativa que hacer. Pero no es descabellado plantearse poner eculizumab o ravulizumab. Este es un caso de muy mal pronóstico. Y ese GLT2 quizás también, ¿no? También. Sí. Hidroxicloroquina también. Por eso, es que yo la pregunta que os iba a hacer, no sé si vamos mal de tiempo, es que realmente son fármacos con un perfil de seguridad muy bueno, fármacos que han demostrado eficacia en reducir la proteinuria. Yo creo que yo veo un perfil de empezar con IECAS o ARA2, con ISGLT2, con hidroxicloroquina, e incluso con dosis bajas de corticoides, según el perfil del paciente. No sé cómo veis iniciar un tratamiento de choque con tantos fármacos. Bueno, Pues yo creo que sí, igual que los cardiólogos empiezan con los pilares de la insuficiencia cardíaca todos a la vez y todos de golpe, bueno, a lo mejor puede ser un inicio un poco más secuencial, pero yo creo que no es descabellado empezar con todo. Yo sigo pensando que los esteroides siguen teniendo un papel, ¿eh? O sea, lo sigo pensando. O sea, se han demonizado mucho, pero en la patogenia de la enfermedad tienen un papel porque, bueno, provocan apoptosis de linfocitos, inhiben la migración de linfocitos también. Entonces, yo creo que no debemos demonizarlos del todo. Eso sí, utilizados con precaución, ¿no? Y a la dosis adecuada, pero siguen teniendo un papel en esta. Muy bien, pues creo que vamos a dar por finalizada la charla, si no queréis hacer ninguna más, porque nos hemos pasado de tiempo. La verdad que tenemos aquí temas, y eso que no hemos hablado del micofenolato, ojo, que es otro fármaco que está demostrando su eficacia solamente en la población china, pero yo creo que también puede tener un papel. Bueno, dejamos a los organizadores, a Manolo y a Dorita, que organicen otra reunión de IGA donde podamos introducir estos fármacos, los cuales no les hemos dado un papel importante. Y quizás pues agradecer a todos, al grupo de enfermedades glomerulares de la SAN, a los patrocinadores, el facilitar esta reunión que hemos realizado esta tarde. Solo recordar dos cosas. Por favor, contestar la encuesta, que es muy corta, y comunicar que la próxima reunión del grupo de la Glosan será el 28 de noviembre y será sobre microangiopatías secundarias. Vale, pues muchas gracias a todos y hasta Mario, luego. Sí, Mario, sí. perdona que haga la cuña, que están los registros abiertos de los pacientes de intersticiales, pues si lo puedes recordar también, de lupus y de focalitis segmentaria. Igual, yo creo que te han escuchado todos. Están abiertos todos los registros para que sigamos aportando de nefropatías intersticiales, de lupus y creo que vasculitis. Vale, pues muchas gracias, Dorita, por recordarlo. Damos por finalizada la charla.
Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Luego. Hasta luego.